Había una vez, en un lejano, pero que muy lejano planeta llamado Asaan, dos extraterrestres muy curiosos llamados Sigi y Luma. Eran amigos inseparables y siempre fantaseaban con venir a la Tierra a conocer a los humanos. La Tierra. Ese planeta azul lleno de vida, decían siempre. Y así lo hicieron. Montaron en su nave, echaron un par de bocatas para el camino y rumbo a la Tierra. El viaje iba a ser muy largo, de muchísimos kilómetros, así que, velocidad de la luz en la nave y, ya en nuestro sistema solar, pasaron por todos sus planetas, Neptuno, Urano, Saturno, el planeta gaseoso con sus anillos de hielo y polvo. Bordearon al gran Júpiter, el mayor de todos los planetas, 11 veces más grande que la Tierra, y con los días muy cortitos. ¿Sabíais que duran menos de 10 horas? Era fantástico poder ver todos aquellos planetas girando alrededor del Sol en perfecta armonía. Cuando pasaron por Marte sabían que les quedaba menos para llegar a la Tierra. Ah, mira, la Luna, qué bonita era de cerca. Les habían contado que era una gran amiga del Sol, pues trabajaban juntos. No entendían cómo, pero ya investigarían viendo algún video. Pues a Sigi y Luma les gustan mucho los cuentos infantiles de Kidu, en YouTube. Sería divertido ver a la Luna y el Sol jugar juntos. Ya solo les quedaban 384.000 kilómetros a la Tierra, eso era un paseo para su nave, así que enseguida apareció ante ellos. La Tierra, tan grande, tan azul. Millones de habitantes conviven ahí abajo, le dijo Sigi a Luma. Bajemos ya a verla, pensaron. Uf, no sabían que tenían que atravesar tantas capas de la atmósfera, no conseguían ver nada con tanta nube. Pero al fin, apareció. Bosques maravillosos fue lo primero que vieron. Y el azul de su cielo, con un color inigualable. Ahí está Luma, el agua, le dijo Sigi, y hay mucha más que tierra en este planeta. Si podemos y nos dejan, recogeremos una poquita para llevarla a casa. Estaban tan maravillados viendo la cantidad de agua que había cuando de repente chocaron con algo. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Dinosaurios? Claro, habían hecho bien los cálculos de la ruta a la Tierra, pero, retrocediendo en el tiempo unos 220 millones de años. Tenían que salir de ahí rápidamente, pues no estaban preparados para ese viaje. Ya lo harían en otro momento. Así que Luma, experto en programación de rutas en la nave, se puso manos a la obra y seleccionó con gran habilidad otro momento de la historia. Date prisa, dijo Sigi, o nos estrellaremos. Esto es coser y cantar, decía Luma, y decidió saltar al año 2024. Rápido Luma, es el momento. Activa el botón. Y la nave saltó en el tiempo. Viajar tan rápido es como ir por un túnel de colores, y Sigi y Luma estaban muy acostumbrados. Les gustaba el cosquilleo en la tripita. Mientras tanto, en el 2024, en el Parque del Retiro, en Madrid, los patos nadaban alegremente y un niño pintaba en su cuaderno cosas que se le ocurrían. Le gustaba hacerlos a la salida del cole, antes de llegar a casa para hacer sus deberes de clase. Sus dibujos eran realmente mágicos. Y la nave de Sigi y Luma aterrizó sin problema, posando sus patas en el blando y verde césped. Motores y sistemas apagados. Era el momento de explorar. Descendieron de la nave y una niña que los vio llegar se les acercó para hablar con ellos. Pero, ¿quiénes sois vosotros? ¿Habéis salido de mi tablet? Hola, humana. Somos Sigi y Luma. Venimos de muy lejos para visitar tu planeta. Hola, Sigi. Yo soy Alicia. Alicia, ¿tú podrías indicarnos por dónde comenzar nuestra visita? ¿Qué lugares podemos contemplar? Claro. Encantada. Os puedo hacer una ruta con mi tablet. ¡Qué suerte haberla traído hoy! ¡Qué emocionante! Vamos a ver. ¡Uy! Eso no, es uno de mis juegos. Perdonad. Ya casi está. Aquí. Esto es
Vacaciones en la Tierra. Y empezaremos por aquí, desde Madrid, en España. Escuchad bien, chicos. Lo primero, cuando despeguéis con vuestra nave, si vais hacia el norte recorreréis la ciudad y podréis ver el Estadio Santiago Bernabéu. Ups, no sé si os gusta el fútbol, o si lo conocéis siquiera. Bueno, aquí les apasiona a los niños, así que, lo visitáis. España es enorme y para salir de ella hacia otros países tendréis que recorrer varias ciudades, campos y pueblos. Como es un país de clima cálido podéis volar alto y disfrutar de nuestros cielos. Cuando paséis por los campos fijaos en la cantidad de agricultura que tenemos y lo bien que lo hacen los trabajadores de sus pueblos. Sus habitantes son muy listos, ya lo veréis, y hasta los animales os pueden sorprender. Los hay con cualidades extraordinarias, creedme. Cerca de España podéis llegar a Italia y ver su torre de Pisa, inclinada 5 centímetros en el momento de su construcción, por lo inestable que era el subsuelo. Un poquito más allá, Roma, con su imponente Coliseo, el más grande de los que se construyeron en el Imperio Romano. Se utilizaba para hacer juegos y peleas de gladiadores. Y más al norte, París, la ciudad del amor. La Torre Eiffel, de 324 metros de altura, es uno de los lugares más visitados del mundo y todo un símbolo de la ciudad. ¿Sabéis que se puede subir hasta lo más alto en ascensor y ver toda la ciudad? Bueno, vosotros volando tenéis mejores vistas. Y toca cambio de clima. Al llegar a Ribota del Todo, al Polo Norte, en el centro del Ártico, el frío, hielo y nieve están por todas partes. Su fauna es única, como los osos polares, de blanco pelaje que les ayuda a camuflarse. Tenemos que cuidarlos mucho porque están en peligro de extinción debido al cambio climático, la caza furtiva y el derretimiento del hielo. A mí me encantan. Ya veréis qué animal tan precioso y majestuoso. También podréis ver algunos animalillos más como zorritos árticos y pingüinos. Conviven 130 especies de mamíferos y 280 especies de aves. Y, ¿quién sabe? Con suerte, os podéis encontrar algún personaje más. Después del frío, iremos a lugares más cálidos, como la India. Exactamente a la ciudad de Agra. Allí veréis el Taj Mahal, un hermoso edificio construido hace más de 350 años, como símbolo de amor del emperador a su esposa, a quien amaba mucho. Está hecho de mármol blanco y brilla bajo el sol, cambiando de color según la luz. Lo consideramos una de las 7 maravillas del mundo y atrae a millones de visitantes cada año. Seguiremos en la ciudad de Petra, en Jordania. Es un lugar tallado en la roca hace más de 2000 años y famosa por su hermoso color rosa y sus impresionantes edificios, como el Tesoro, que parece una gran fachada de una montaña. Es otra de las 7 maravillas del mundo y es un lugar emocionante para visitar y explorar. Y hablando de roca y arena, al ladito, Egipto, tierra de pirámides y faraones. Atravesando África veréis un continente lleno de vida con una fauna increíble. En sus vastas llanuras y selvas, viven animales famosos como el león, el elefante, las jirafas, las cebras. También hay criaturas únicas como el rinoceronte y el hipopótamo que nadan en los ríos. Además, África es hogar de muchos pájaros coloridos y reptiles, haciendo de este lugar un sitio emocionante para explorar la naturaleza. Cuando crucéis el océano Atlántico camino del continente americano, no olvidéis mirar hacia el mar. Seguro que encontráis delfines que os acompañan en el viaje y hasta alguna que otra ballena. A estas alturas del viaje ya debéis de estar súper alucinados, y no es para menos. Así que, continuamos y llegamos a los Estados Unidos de América, directos a Nueva York. Os encontraréis con la Estatua de la Libertad, un regalo de Francia a Estados Unidos en 1886 para celebrar la amistad entre los dos países. Mide 46 metros de altura y tiene una antorcha brillante que simboliza la libertad. Es un símbolo muy importante para las personas que llegan a América buscando una nueva vida. Aprovechad para hacer fotos desde vuestro platillo, tienen que ser alucinantes. Y después, ¿qué tal un país lleno de maravillas naturales y culturales? ¡Claro! México. Podéis adentraros en sus ciudades y selvas, con animales como el jaguar y el tucán. La capital de México es la Ciudad de México, una gran ciudad con muchos edificios y museos. Además, en México se encuentra Chichén Itzá,
una antigua ciudad maya famosa por su gran pirámide llamada el Castillo. Chichén Itzá era un lugar importante para los mayas, donde hacían ceremonias y sacrificios a sus dioses. Hoy en día, es un sitio arqueológico que atrae a muchos turistas, como vosotros. En México se habla español y hay muchas tradiciones divertidas, como el Día de Muertos, donde la gente celebra a sus seres queridos con coloridas ofrendas. No dejéis de visitar Tulum, en la costa, famosa por sus impresionantes ruinas de templos y murallas construidas para protegerse y adorar a los dioses mayas, justo al lado del mar, lo que la hace muy hermosa. ¿Sabéis? Ahora que hablamos de México, me viene a la memoria una historia que nos llegó de sus tierras y gentes. Parece ser que, al ser un país tan colorido, de tan hermosos colores, alguien muy enfadado decidió llevárselos, no se sabe cómo, dejando un paisaje muy triste. Pero un grupo de simpáticos y valientes animales y hadas del bosque consiguieron recuperarlos. Dicen que estos héroes aún vigilan por si volviera a suceder, porque nunca se sabe. ¿Vosotros qué creéis? Claro, pensaréis igual que yo, que es una leyenda. Pero quién sabe. Bueno, ya nos contaréis a la vuelta de vuestro viaje o si veis el video en los cuentos infantiles de Kidu. Uy, ya solo queda una página de la planificación del viaje, y es la de China. Si tenéis supervelocidad o algo así en vuestro platillo volante, mejor que la utilicéis, porque desde México os pilla muy lejos. Una vez que lleguéis al continente asiático, ¿qué vais a ver? Pues la Gran Muralla China, que se extiende por más de 21.000 kilómetros en el norte. Se construyó hace más de 2.000 años para proteger al país de invasores, especialmente de tribus nómadas. Hoy en día, es uno de los lugares más visitados del mundo y fue nombrada una de las 7 maravillas del mundo. La Gran Muralla no solo es impresionante por su tamaño, sino también por la historia que cuenta sobre la antigua China. Y ya está. Vuelta a casa. Aún nos quedará mucho por ver, pero así os aseguráis otra gran visita. ¡Ey! ¡Qué pasada! Eso sí que va rápido. Le diré a la abuela que ajuste un poco la escoba, a ver si consigo esa supervelocidad. Siji, Luma, por mi parte ha sido un placer conoceros y poder guiaros por algunos de los más bellos lugares de la Tierra. Como habéis podido observar, es un planeta inigualable. Ah, una cosa, de vuelta a casa no olvidéis parar a descansar un poco y reponer fuerzas. Seguro que conocéis mundos fantásticos en vuestra ruta de regreso. Pilotad con cuidado, no corráis. Documentad todo lo que podáis y me lo enseñáis en la próxima visita, por favor. Respetad todos los lugares que visitéis, igual que lo habéis hecho aquí, en la Tierra. Eso dice mucho de vosotros. Qué envidia me da pensar en todos esos fantásticos mundos que conoceréis en vuestro viaje de vuelta. ¿Cuántos seres tan especiales debe de haber ahí afuera? Espero que compartáis vuestra aventura con todos ellos y los animéis a visitarnos. Pero sobre todo, transmitid lo importante que es para nosotros cuidar de nuestro planeta, respetándolo día a día. Nuestros habitantes, al igual que los vuestros, las plantas, los animales, el agua, todos podemos vivir juntos, en armonía, si no olvidamos nunca una preciosa palabra: respeto. Así, desde ese día, Siji y Luma se convirtieron en embajadores del amor por la Tierra en su planeta, recordando que, aunque hay cosas malas que no nos gustan, siempre podemos encontrar maneras de hacer del mundo un lugar mejor. Solo necesitamos solidaridad, amistad, confianza, amor, unión y diversidad. Gracias por ver nuestra historia. Si te gustó, no dudes en suscribirte para no perderte nuestros cuentos, donde tú eres el verdadero protagonista.